Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro que estamos realizando en el marco del Seminario de Participación Política Inclusiva. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por este espacio que nos brinda para poder intercambiar ideas sobre aspectos relacionados con el objeto de nuestro seminario sobre participación política. También agradezco muy especialmente al equipo de trabajo del instituto que hace posible sistemas de inscripción, etcétera, siempre con mucha amabilidad, y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho que nos ayuda a difundir este tipo de eventos, lo mismo el Departamento de Derecho Público de nuestra facultad. Saludo a la distancia entonces a los coordinadores de este seminario, el doctor Santiago Lauirat y el doctor Gonzalo Linares, también a la doctora Paula Suárez, la doctora Elena Gómez, Patricia Solán, la doctora Agostina Giaroli, la doctora María Eugenia Llamosas, y después sigo viendo quienes están conectados, que forman parte de nuestro equipo de investigación en el Instituto de Investigaciones, y como está pautado en el encuentro de hoy, y con la finalidad o con el objetivo de analizar el estado de situación del derecho de sufragio de las personas privadas de libertad, contamos con la exposición de la profesora Paula Suárez, quien va a referirse a la democracia participativa y a la ampliación del sufragio activo, con especial referencia al voto de los condenados y las condenadas. Muchas gracias entonces formalmente, doctora Suárez, por brindarnos una disertación en esta tarde de viernes y por el empeño y el trabajo que sabemos le ha llevado a preparar una exposición de este tipo en el marco de un proceso electoral en curso. Ahora sí, entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a uno de los coordinadores de este seminario, que ya saludé, el doctor Gonzalo Linares, que es quien va a hacer la presentación de la expositora del día de la fecha. Gonzalo. Bueno, gracias Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad del seminario. Me sumo a los agradecimientos y a los saludos que mencionaba recién Alejandra. En esta oportunidad, la actividad, como se adelantaba recién, va a tratar sobre el tema democracia participativa y ampliación del sufragio activo, con especial referencia al derecho al voto de las condenadas y los condenados. La exposición va a estar a cargo de la doctora Paula Suárez. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. Es doctoranda en Derecho Constitucional, también por la Facultad de Derecho de esta universidad. Magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Diplomada en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Diplomada en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia. Ha participado del Summer School Metodología de la Comparación, Modelos de Justicia Constitucional, Transnacional y Política de la Universidad de Bolonia, Italia. Es profesora regular por concurso público de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las asignaturas Derecho Constitucional y Constitucionalismo Social. Es coordinadora del curso de posgrado Derechos Políticos y Electorales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuya dirección se encuentra a cargo del doctor Alberto Ricardo Dallavía. Es coordinadora de Relaciones Institucionales del Observatorio de Derecho Electoral de esta facultad. Es integrante de este seminario de participación política inclusiva del Instituto Gioja. Ha participado en diversos seminarios, conferencias, congresos dictados tanto en la República Argentina como en el exterior, autora de más de 50 artículos de investigación y participante en obras colectivas sobre distintos temas de derecho constitucional y ciencia política. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es observadora internacional de procesos electorales y relatora de la Cámara Nacional Electoral. Ahora le voy a dar la palabra a Paula. Les vamos a pedir que durante la exposición, si tienen alguna pregunta, comentario u observación, las vayan dejando en el chat de la reunión, y una vez terminada la exposición,
las vamos a recoger y vamos a hacer un pequeño espacio de intercambios. Así que, Paula, bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Al Instituto Gioja, que siempre está dispuesto a brindarnos estos espacios de reflexión, y por supuesto también a la directora de este seminario de investigación sobre participación política inclusiva, la profesora Alejandra Perícola. Bien, el tema de hoy, como bien lo señalaba Alejandra y Gonzalo, se refiere a la democracia participativa y, en consecuencia, a la ampliación del sufragio activo, haciendo, por último, una especial referencia al voto de los condenados. Para introducirnos en el tema, es importante recordar que el derecho al sufragio activo, esto es, el derecho a elegir, ha ido evolucionando en virtud de los diferentes contextos sociopolítico-culturales. Al respecto, corresponde señalar que nuestra forma de gobierno representativa, si bien basada en una democracia indirecta o delegativa, tiene un fuerte alcance participativo, más aún en los últimos tiempos. En efecto, con la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de los artículos 39, me refiero a la iniciativa popular, al artículo 40, a la consulta popular, el constituyente aumentó los niveles de participación ciudadana, pero ello no obsta a que nuestra forma de gobierno siga siendo representativa por la fuerza declarativa de los artículos 1 y 22 de nuestro texto constitucional, que por supuesto deben armonizarse por el principio de la unidad interpretativa. En tal sentido, es claro que buena parte del desafío de los estados de derecho en la actualidad se encuentra justamente en poder conciliar representación con participación, siendo que si algo está justamente cuestionado, es la representación en términos formales, por ser considerada una creación, podríamos decir, burguesa, destinada a preservar el statu quo, en tanto que los canales de participación como apertura a una mayor democratización suelen ser ya valorados en un sentido progresista. Ahora bien, hecha esta pequeña aclaración, corresponde señalar que si se entiende que el régimen político, democrático, supone el gobierno del pueblo en su conjunto, y no de un grupo, cualesquiera fuera su entidad, mayoritaria, minoritaria, es evidente que la representación gubernamental debe reflejar lo más fielmente posible a esa comunidad, favoreciendo su necesaria y activa participación. Es un concepto asumido universalmente, que la democracia no es solo una forma de gobierno de las sociedades políticas o un régimen político, entendiendo por tal a un sistema de organización del poder de la comunidad en el Estado, sino también un modo de concebir la vida social, es decir, un modo de concebir la vida del individuo en la sociedad. Por tanto, la problemática se plantea a partir de la incorporación de las grandes masas sociales a las elecciones y al reconocimiento de su legitimidad para ejercer el derecho de voto y decidir los destinos del régimen democrático. En este sentido, asistimos entonces a un profuso desarrollo del derecho de participación política que supone una concepción amplia acerca de la democracia representativa que como tal descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las funciones a través de las que se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas mediante el derecho político electoral de carácter fundamental o, como diría Alberdi, mediante la primera y más fundamental de las libertades. Ahora bien, con la expresión derechos políticos suele designarse a aquellos derechos fundamentales que tienen por finalidad proteger la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos y, en consecuencia, estos van a estar relacionados íntimamente con el funcionamiento de las instituciones democráticas. El profesor Alberto Dalla Via, que además de constitucionalista es juez de la Cámara Nacional Electoral, siempre suele afirmar que los derechos políticos son derechos fundamentales dentro de lo que es el campo de los derechos humanos,
que en conjunto, además con otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, hacen posible el juego democrático, o lo que algunos han llegado a identificar como el derecho humano a la democracia. Cabe recordar que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 27, le da esta importancia al prohibir su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de los mismos. Así, en el sistema de protección internacional de los derechos humanos, la participación política es el derecho político por excelencia, ya que reconoce y protege el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en la vida política de su país. En ese sentido, se ha dicho que los derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, ya que el ejercicio efectivo de estos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. Por ello, el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho de la participación política. Esta facultad implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán. Tales prescripciones se enmarcan en una concepción progresiva de los derechos fundamentales que no solo requieren del Estado una posición de mero garante, neutral o abstencionista, sino que le encomienda remover los obstáculos para hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos, como en el caso a la participación política. Por tanto, la naturaleza de los derechos humanos positivizados, tanto en los modelos europeos como en el modelo interamericano, es homogénea y auspicia su recíproca influencia y comparación porque arranca de un tronco común universal, ¿sí? Que no se detiene en las fronteras porque emana de una misma dignidad de la persona. Ambos sistemas, ¿sí? Regionales va a derivar, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tienen orígenes comunes en la cultura del constitucionalismo. Surgieron en los conocidos documentos de las dos grandes revoluciones, la norteamericana por un lado, con la Declaración de la Independencia de 1776, que señalaba que, entre tantas cosas, para garantizar la libertad se instituyen entre los hombres los gobiernos con sus poderes legítimos que provienen del consentimiento de los gobernados. Y por otro lado también tenemos la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y estos conceptos ya estaban claros en el precedente del Bill of Rights inglés de 1689, que dispone que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al rey y que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. Estos instrumentos son no solo germinales del constitucionalismo, sino también antecedentes de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Textos que albergan similitudes manifiestas, ¿sí? Albergan también similitud en los supuestos de hecho, en las experiencias jurídicas, en los principios interpretativos y las motivaciones de las sentencias de estos tribunales. De ahí que no resulta extraño que ambas cortes se conozcan entre sí y a veces hasta intercambien argumentaciones y jurisprudencia. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es mucho más amplio que su par europeo, expresamente dice que todos los ciudadanos deben de gozar de los derechos de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, también de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y
y también de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Luego este mismo artículo agrega que la ley puede reglamentar el ejercicio de estos derechos y oportunidades exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. En cambio, el texto europeo, como habíamos dicho, es más escueto. El artículo 3 del protocolo adicional del Convenio Europeo se limita al compromiso de organizar en intervalos razonables elecciones libres con escrutinio secreto en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo. Sin embargo, podemos afirmar que en Europa este precepto ha sufrido una lenta evolución. Fue inicialmente tan solo una garantía, una simple garantía institucional de la existencia de elecciones libres y periódicas, una obligación internacional de los estados para organizar elecciones. Pero esta comprensión se transformó, fue mucho más allá, y esto se vio plasmado en un leading case muy conocido del año 1987, el caso Matthew Mohin y Claire Fight con Bélgica, del 28 de enero, pasando ya entonces a concebirse en este antecedente como un derecho fundamental, tanto el derecho activo como el derecho pasivo de los ciudadanos. Cabe hablar, parafraseando, podríamos decir a Jelinek, de una mutación entonces del Convenio Europeo, que se fue transformando con el cambio de la jurisprudencia sin necesariamente reformularse la disposición. A partir de ese entonces, ya el Tribunal Europeo no se ha detenido desde entonces en la revisión de las irregularidades de todo tipo en las elecciones. Hay un hecho cierto, que es que contamos en todo lo que es el campo electoral y de derechos políticos con más casos jurisprudenciales europeos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hecho, por supuesto, que nada opaca la impronta del Tribunal Interamericano y su impacto en América Latina. Pero esto básicamente se debe por una sola razón, que es que en América las cuestiones son definidas por los organismos y tribunales electorales nacionales conforme a parámetros y estándares compartidos en materia de derecho electoral, situación diferente a Europa, en donde aún hoy no se encuentra institucionalizado este tipo de tribunales u organismos y por ende un mayor número de sentencias termina recayendo en la tarea del Tribunal de Estrasburgo. Bien, ahora sí entrando a la referencia directa del derecho de sufragio activo en nuestro país, corresponde comenzar, para contextualizar el tema, ir a los antecedentes legislativos y jurisprudenciales, pero previo a ello me gustaría decir que, sin duda, por todo lo que venimos diciendo, el derecho político por excelencia es el derecho de sufragio en su doble vertiente. Más allá que hoy vamos a hablar de su faz activa, es un derecho fundamental tanto en su faz activa, esto es el derecho a elegir, como en su faz pasiva, la posibilidad de ser electo. Y estas dos fases constituyen un pilar fundamental de un Estado democrático. Si bien esto no significa que este derecho sea el único necesario para consolidar la democracia en un Estado, porque, como dijimos, se complementa con otros derechos, la libertad de reunión, asociación, expresión. Como cualquier derecho, el derecho del sufragio no puede considerarse en ningún ordenamiento como un derecho absoluto, pese a su importancia que tiene en todo Estado democrático constitucional, sino que su ejercicio efectivo va a depender del cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes que lo desarrollen. Son, en definitiva, podríamos decir, derechos de configuración legal, cuya efectividad requiere, por tanto, un desarrollo legislativo que se llevará a cabo a través de una legislación electoral adecuada que reglamente los procesos electorales en los que los derechos políticos se hacen efectivos. Ahora sí, es importante, para tener una visión integral, una visión cabal del tema, mencionar cómo ha ido evolucionando en la historia político-electoral de nuestro país las modalidades de extensión
del sufragio activo. De esta manera, la primera extensión del sufragio en su fase activa, podríamos decir que se dio con el voto femenino. Brevemente, recordemos que después de la Revolución del 25 de mayo de 1810, las ideas de la Revolución Francesa se recogen en nuestros ensayos constitucionales que otorgan el estatus de ciudadano a todo hombre libre, nacido y residente en el territorio. La esclavitud desaparece paulatinamente, pero no obstante ello, la libertad, la igualdad, la fraternidad están limitadas por el sexo, el color de piel y la situación económica. Sin embargo, y a pesar de todo esto, paradójicamente, las mujeres argentinas de toda escala social han tomado parte activa en la vida política y social mucho antes de que se hablara de la posibilidad de que fueran algún día ciudadanas. Ya en los prolegómenos del siglo XX, podemos decir, se encuentra a un importante número de mujeres empeñadas en lograr sus propias reivindicaciones y comienzan a aparecer los primeros proyectos de leyes de todos los tintes políticos ideológicos orientados a propugnar la reforma tendiente a asegurar los derechos políticos de la mujer. Pero fue recién con la Ley 13.010 de 1947, instrumento de acción política impulsado por Eva Perón, donde se consagra legalmente a nivel nacional el sufragio femenino con efectiva aplicación en los comicios de 1951. Vale destacar, sin embargo, que ese no fue el primer proyecto que consideraba la posibilidad de otorgar a la mujer una paridad de derechos políticos con el hombre. Ya había existido en su momento, en el año 1927, en la provincia de San Juan, durante la gobernación de Aldo Cantón, una ley que otorgaba el voto femenino y gracias a la cual en 1934, recordemos que la doctora Emma Acosta había logrado acceder a una diputación. Bien, entonces, eso como primer o uno de los grupos que recibió esta extensión a la participación política. Otra modalidad de extensión del sufragio activo, podemos mencionar el caso de los residentes en el exterior. Así, desde 1991, con la aprobación de la Ley 24.007 de creación del registro de electores residentes en el exterior y su correspondiente decreto reglamentario, los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero están habilitados a participar en las elecciones nacionales, siempre que tengan, por supuesto, su domicilio en el exterior asentado en su documento de identidad. En efecto, contrariamente a la normativa que se aplica a los ciudadanos argentinos residentes en el territorio nacional, quienes tienen obligación de votar, los argentinos residentes en el exterior pueden optar por ejercer su derecho al sufragio o no. En el caso de las elecciones legislativas nacionales, los argentinos residentes en el exterior votan por los candidatos correspondientes al distrito electoral de última residencia en Argentina, mediante una boleta distinta a la que se utiliza aquí en el territorio nacional. Esto es, mediante una boleta única. Luego tenemos la ampliación de la participación política de lo que se dio en llamar o se conoció en su momento como el voto joven. De esta manera, la Ley 26.774 extendió el derecho de sufragio activo a los jóvenes argentinos nativos y por opción desde los 16 años de edad. En este sentido, a partir de la sanción de este texto legal, integran el cuerpo electoral y por lo tanto son aptos para sufragar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, en las PASO, como también así en los comicios generales. Por otro lado, corresponde resaltar que si bien el voto de los jóvenes en la Argentina es obligatorio, porque así está consagrado como característica de nuestro sufragio en la Constitución Nacional, en su artículo 37, tanto los menores de 18 años como los mayores de 70 que no hubieran emitido su voto, lo que pasa es que no van a figurar en el registro de infractores al deber de votar. Por lo tanto, no se les va a aplicar una sanción por la no emisión del sufragio.
Esto es importante aclararlo, porque cuando salió la ley en su momento de voto joven, se había instalado la idea de que se establecía un sufragio optativo o facultativo para los jóvenes, lo cual, afirmar esto sería manifiestamente inconstitucional, por contrariar la característica de obligatoriedad impuesta por nuestro plexo jurídico de base. Entonces, en principio es bueno aclararlo. ¿Es obligatorio? Sí. Lo que sucede es que si no emiten su voto, no van a estar en el registro de infractores al deber de votar. Bien, además es preciso destacar en este punto, me parece, la importancia del involucramiento de los jóvenes en la política. Ya la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional desde 1994, en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, promueve fuertemente la participación y el involucramiento en la comunicación y en la sociedad de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo que son actores sociales capaces de protagonizar la transformación de sus propias realidades, reconociéndoles como sujetos plenos de derecho a los que se les debe proporcionar los espacios de expresión y reflexión para facilitarles asumir ese protagonismo. Tampoco podemos dejar de mencionar el caso de los pueblos originarios. En diversas circunstancias, en este sentido, la Cámara Nacional Electoral ha abordado, tanto en su actuación jurisdiccional como administrativa, la participación política de los miembros de los pueblos originarios. A modo de ejemplo, en el precedente que se registra en el fallo 4283 del año 2009, se resolvió una causa vinculada justamente con una denuncia sobre actos de clientelismo y manipulación electoral en la provincia de Formosa. Sobre este tema es muy interesante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en donde en una sentencia justamente que involucraba a los derechos de participación política de los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la costa atlántica de Nicaragua, me refiero al caso Yatama con Nicaragua, destacó que es indispensable que dichos derechos políticos, o que el Estado, mejor dicho, genere las condiciones, los mecanismos óptimos para que esos derechos puedan ser ejercidos en forma efectiva, respetando así el principio de igualdad y no discriminación. Y también añado algo que es muy importante, que dice que dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente estos derechos, sino que realmente el Estado debe de adoptar medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales. En ese orden de consideraciones, la Cámara Electoral, mediante una acordada, que es la acordada 54 del año 2013, crea lo que se conoce como un programa de promoción de la participación política electoral de los pueblos indígenas, orientado a la evaluación, proposición y adopción de medidas que favorezcan el ejercicio de los derechos políticos electorales por parte de los miembros de las comunidades indígenas. Ello así, por supuesto, apoyándonos en los artículos 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, pero también de la Ley 24.071, mediante la cual nuestro país aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Otro grupo importante es el de electores que padecen de alguna discapacidad. Así, la participación política de las personas con discapacidad es un derecho establecido en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en su artículo 29 establece los derechos vinculados justamente a la participación en la vida política y pública. Se exige entonces a los Estados partes de la Convención que garanticen los derechos políticos de las personas con discapacidad y que adopten todas las medidas adecuadas para asegurar que gocen de ellos en igualdad de condiciones con las demás.
En concordancia con ello, las personas con discapacidad tienen el derecho de votar y ser elegidos. Conforme a ello, la Cámara Electoral ha incorporado, a través de diversas acordadas, medidas tendientes a fortalecer esta participación de las personas en la vida electoral de nuestro país, dictando acordadas como, por ejemplo, la acordada 77 del año 2011, donde se establece el cuarto oscuro accesible, la acordada 82 del año 2014, donde se habla del taller de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, la acordada 27 del año 2015, donde se establecen las medidas de accesibilidad electoral focalizadas, entre otras. Por último, podemos mencionar también como otro de los casos emblemáticos de ampliación de sufragio activo y efectivamente ya integrantes del cuerpo electoral, a las personas privadas de libertad sin condena. En este aspecto es conocido que a partir de un caso jurisprudencial del año 2000, me estoy refiriendo al caso Miñone, dictado por la Cámara Nacional Electoral, que es, ¿no?, el Tribunal Superior en la materia, a partir de este caso, entonces, los privados de libertad sin condena ejercen su derecho sin restricción en las penitenciarías donde se encuentran alojados. En esa sentencia, que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Electoral Nacional que los excluía del ejercicio del sufragio activo. Pero también se aclaró allí que para instrumentar este derecho, el Poder Legislativo debía dictar un marco regulatorio al respecto. La ley seguía sin salir, por lo tanto no se podían hacer efectivo el pleno ejercicio de estos derechos para las personas privadas de libertad sin condena, y el Tribunal Electoral tuvo nuevamente la posibilidad de expedirse en otra causa, también conocida como el caso Zárate, 3 años después, en el año 2003. Y allí se destacó que la privación del ejercicio del sufragio para los ciudadanos que se encuentren en esta condición procesal importaba vulnerar el principio de inocencia que se encuentra íncito en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y expresamente previsto en los artículos 8, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y párrafo 14, inciso segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, efectuándose así una discriminación arbitraria. Finalmente, y en virtud de estos casos jurisprudenciales, se sanciona la Ley 25.858, que es de diciembre del 2003, con sus, por supuesto, correspondientes decretos reglamentarios, a los fines de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos sin condena. Así, esa ley incorpora, entonces, al Código Electoral Nacional el artículo 3 bis, donde expresamente se establece que los procesados que no se encuentren cumpliendo prisión, cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos. A ese fin, entonces, la Cámara Nacional Electoral tuvo que confeccionar un registro, que se denomina Registro de Electores Privados de Libertad, que contiene los datos de los procesados que se encuentran alojados en esos establecimientos, de acuerdo con la información que va remitiendo los jueces competentes, y así poder habilitar mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y designar a sus autoridades a los fines de la actuación en el día de los comicios. Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda pueden votar en el establecimiento en que se encuentran alojados y sus votos van a ser adjudicados al distrito en el que están empadronados. En las cárceles se vota, al igual que como lo vimos con los argentinos residentes en el exterior, con una boleta única, que tiene todos los candidatos de cada categoría. En esa boleta, el elector marca a quien elige.
Los detenidos solo sufragan, es importante mencionarlo, para las postulaciones nacionales, y lo hacen por el distrito, como dijimos, de su último domicilio, a pesar de que esté en una cárcel de otra provincia. Por ejemplo, si un detenido tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, pero está preso en Córdoba, tendrá los candidatos para diputados y senadores nacionales porteños. Están excluidos, lo que sí están excluidos de votar es para las categorías locales. Solo votan para jefe de gobierno porteño y legisladores, los detenidos en la cárcel de Devoto, que tengan domicilio en la ciudad, pero eso es porque hay un convenio especial que así lo permite. Además, en su reglamentación se establece que el interno tiene derecho a estar informado sobre las propuestas y actividades de los distintos partidos políticos por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones internas, y que para eso podrá adquirir a su costa o recibir diarios, periódicos, plataformas de los distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación en el país. La norma también regula que si un detenido está con algún tipo de sanción disciplinaria, eso no puede ser impedimento para que vote. Se le debe de permitir votar. Los documentos de identidad, que es todo un tema, de los detenidos se encuentran en poder de las autoridades de cada cárcel. Pero para el domingo de la elección se les debe de facilitar este documento para que puedan efectivamente votar. Y como en una escuela, en una cárcel también debe haber un cuarto oscuro o un box, para garantizar el secreto o la secrecía del voto. Terminada la elección, no hay recuentos de votos en cada mesa, sino que la urna con los sobres, por distrito, se envían desde la cárcel a la Cámara Electoral, que es la encargada justamente de hacer esa tarea. Ahora bien, todo lo que venimos relatando es un marco regulatorio que contempla a los privados de libertad sin condena. Pero ¿qué pasa con los privados de libertad con condena? Previo a ingresar en este debate, veamos cuál es el marco normativo vigente, que hasta ahora tenemos, para ver qué argumentos luego podemos tener, a ver si estamos a favor o en contra, siempre adoptando posturas jurídicas, es decir, basándonos en las normas. En tal sentido, debemos de señalar que con la última reforma constitucional del 94 se incorpora, como dijimos, el artículo, entre tantos otros, el artículo 37, que vino justamente a constitucionalizar el sufragio con las características propias de nuestro sistema. Esto es, nuestro sufragio es universal, es igual, es secreto y es obligatorio, recogiendo así la tradición que en materia electoral tiene ya sus inicios desde la ley Sáenz-Peña, de 1912. En tal sentido, su texto expresa en la primera parte que esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. Asimismo, y tal como dijimos, mediante el artículo 75, inciso 22, se incorpora a nuestro derecho positivo interno diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que refuerzan el reconocimiento constitucional del derecho al voto. En concordancia con ello, se pronuncian, por ejemplo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 que mencionamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos ellos que garantizan el voto universal y ordenan una reglamentación razonable. Bien, finalmente, y a nivel nacional, la norma infraconstitucional específica de nuestro país se encuentra contemplada por el Código Electoral Nacional. Actualmente el debate se centra entonces en torno a la posibilidad de votar de los individuos que se encuentran cumpliendo una condena. Cabe señalar que dicha exclusión, todavía dominante en la legislación, no tanto así
a nivel jurisprudencial, fue fuertemente cuestionada en nuestro país con planteos tanto en la órbita judicial federal como local. En este último encontramos diversos pronunciamientos al respecto, entre los que podemos mencionar simplemente a modo de ejemplo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el 6 de septiembre del 2013 declara inconstitucional por mayoría, hago esta aclaración de por mayoría porque hay una disidencia del doctor Casas, declara entonces inconstitucional un artículo del Código Electoral que restringe el voto a través de la exclusión del padrón de los ciudadanos condenados, por considerar principalmente que no existe un interés público legítimo para quitar ese derecho a un grupo de personas en función de su condición social. Se basó también en la universalidad del sufragio, plasmada en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco se dijo que el legislador no puede regular el derecho al voto sobre la base de reconocer distinta dignidad a las personas, puesto que de hacerlo vendría a revisar la voluntad del constituyente que ha estimado a todos de igual dignidad. En tal sentido, se concluyó que no resulta admisible propiciar las penas privativas de libertad que signifiquen un desprendimiento social del condenado al punto que implique la anulación de los derechos a expresarse en términos políticos. Ello constituye tanto el cercenamiento de parte de la vida civil de la persona y la anulación de derechos que hacen a su misma condición, como el derecho a expresar sus ideas, opinando sobre el transcurrir de los asuntos públicos y políticos. Afirman entonces que estas manifestaciones, lejos de ser proscriptivas, deberían ser fomentadas en la inteligencia de que constituyen formas de resocialización e inclusión en la vida democrática. Se basó asimismo en la falta de legitimidad democrática de la condición de encierro como justificación para la restricción del voto. Y sostuvo que cuando se trata de derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho político a votar, la regla interpretativa debe tender hacia la menor restricción posible del derecho en cuestión, sin perder de mira que la posible suspensión de un derecho de esta índole debe ser razonable y guardar suficiente relación con la finalidad que justifique su aplicación. Y finalmente, en lo que respecta al establecimiento del artículo 23 de la Convención Americana, se afirmó que dicho instrumento internacional en modo alguno autoriza a limitar el alcance de los derechos consagrados en otros instrumentos de igual jerarquía o en la propia Constitución, mucho menos exige algún tipo de restricción. Bien, esta decisión fue recurrida por el gobierno porteño, quien presentó recurso de queja por denegación a su recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En agosto, el 5 de agosto del 2014, el máximo Tribunal de Justicia dejó firme el fallo al rechazar el recurso presentado por el gobierno de la ciudad, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es una norma mediante la cual la Corte Suprema puede rechazar un recurso extraordinario según su sana discreción y con la sola invocación de esa norma, esto es sin necesidad de fundamentación, lo cual a mi criterio es por demás inconstitucional e inconvencional, pero que no corresponde entrar a analizar en esta oportunidad porque da para un tema, para otro debate. Ahora bien, la Cámara Nacional Electoral a nivel federal se pronunció sobre un tema similar el 24 de mayo del 2016. Esta causa se llamaba Procuración Penitenciaria de la Nación contra Estado Nacional sobre Amparo, y allí se resuelve un planteo de inconstitucionalidad deducido contra las normas que impiden votar a las personas con condena penal como sanción accesoria, automática y genérica. A esto me estoy refiriendo a
las normas cuestionadas era el artículo 3º, incisos E, F y G del Código Electoral, y los artículos 12 y 19, inciso 2 del Código Penal. Básicamente, este artículo 3º, en sus incisos, lo que hacía era excluir del padrón electoral a los privados de libertad con condena, y el Código Penal, en sus artículos 12 y 19, inciso 2, dispone que la reclusión y la prisión por más de 3 años importará la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y que aquella conlleva la privación del derecho electoral. La demanda había sido presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, pero también por la Asociación por los Derechos Civiles. Fue acompañada a su vez por 14 instituciones y personas especializadas que intervinieron en el proceso judicial como amicus curiae. El motivo de la objeción constitucional es el carácter genérico con el cual se excluye del padrón a quien resulta condenado penalmente sin tener en cuenta los hechos y circunstancias de cada caso. Este tipo de privación se explica, va explicando el fallo en su argumentación, se remonta a la idea de muerte civil, que implicaba el estado de una persona que, no obstante estar viva, es reputada muerta a los ojos de la sociedad en cuanto a la mayor parte de sus derechos. En tal sentido, ¿sí? En el fallo se citan sentencias de diversos tribunales nacionales e internacionales, como por ejemplo de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de Canadá, que también descalificaron la validez constitucional de normas similares a las cuestionadas en el caso. Simplemente para mencionar alguna sentencia extranjera, en una de las sentencias que menciona el fallo es el caso Hearst contra Reino Unido, del 6 de octubre del 2005, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve la demanda interpuesta por un recluso británico que había sido condenado a cadena perpetua discrecional por haber cometido un homicidio involuntario. Ustedes saben que en aplicación de la Representation of the People Act, vigente entonces, cualquier condena a pena privativa de libertad conllevaba automáticamente a la privación del derecho de voto. El tribunal, respecto a la legitimidad del fin, concluyó que en la legislación británica no existía una relación lógica entre la privación del derecho del voto y la imposición de una pena privativa de libertad. Además, estima que la medida es desproporcionada porque se impone por la legislación con carácter general y de manera automática. A juicio del tribunal, la exclusión del derecho de sufragio debería configurarse como una excepción en las legislaciones nacionales y ser adoptada por un juez acompañada de una argumentación específica en las que se valoren las circunstancias de cada caso, atendiendo principalmente a la naturaleza y gravedad de la infracción cometida, su relación con la incapacidad electoral y la situación personal del condenado. Después de esas sentencias se fueron sucediendo otras en exactamente igual sentido, como el caso Fraud con Australia del 2010, los casos Firth and Other del 2014 y McHugh and Others del 2015, ambos contra the United Kingdom. Por su parte, la Suprema Corte de Canadá, en el caso Subé del año 2000, del 2002, declaró inconstitucional una norma que prohibía el derecho al voto a cualquier persona recluida en un centro penitenciario que se encuentre cumpliendo una pena de 2 o más años. En tanto entendido que el derecho al voto es fundamental para la democracia y para el Estado de Derecho y no puede dejarse a un lado con ligereza, manifiesta el tribunal. Las restricciones al derecho al voto exigen entonces un examen cuidadoso. En esta sentencia se descartó
básicamente que la privación del voto a los condenados sirva de mensaje educativo, por ser contradictorio negar a la gente el derecho a participar en las decisiones del gobierno para enseñarles a obedecer la ley. Por el contrario, negar a los presidiarios el derecho a votar es perder un medio importante de enseñarles valores democráticos y el sentido de la responsabilidad social. Esto decía la Corte en Canadá. Bien, para nosotros, como se habrán dado cuenta, cuando tratamos temas tan trascendentales, es muy importante la mirada del derecho internacional, la mirada del derecho comparado. Bueno, de hecho, nuestra propia Corte Suprema, desde el caso de Mejián, instaló con precisión el tema de la observancia del derecho internacional y después de la reforma constitucional del 94, ha continuado con similar criterio en diversas sentencias. Por ello, el juez intérprete constitucional tiene como deber derecho que considerar si aplica o declara inconstitucional la norma que se cuestiona o reputa como injusta a la luz de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales consagrados en ella. Entre los fundamentos del fallo también se destaca que las normas internacionales protectoras del sufragio universal exigen que su reglamentación sea razonable, lo que supone que debe satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de inequidad manifiesta. Para adoptar esa decisión, los magistrados de la Cámara Electoral sostuvieron que tratándose de derechos fundamentales de raigambre constitucional y convencional, la regla de interpretación debía ser la de no restricción, teniendo que ser razonable su reglamentación. Para ello, debía guardar suficiente relación con la finalidad que justifique su aplicación. En tal sentido, destacaron que el Estado Nacional no explicitó cuál habría sido la finalidad perseguida mediante la restricción del voto de los condenados, hallándose ausente el primer requisito para la privación de un derecho tan esencial como es el de votar. Añadieron además que sin perjuicio de que en ciertos supuestos se podría considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación, las disposiciones cuestionadas imponían restricciones genéricas y de carácter automático que no guardaban relación con la situación penal del condenado. Por el contrario, se adoptaban por la mera condición del condenado de ser condenado o sancionado, siendo un no se trataba de la pérdida de derechos políticos como sanción autónoma, sino con pena accesoria automática. En cuanto a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad declarada, se explica que depende de una ley del Congreso, pues la inclusión en los padrones de las personas alcanzadas por las normas objetadas requiere necesariamente que el Poder Legislativo sancione un marco reglamentario de los derechos políticos de esas personas. Lo mismo que había dicho, recuerden, en el caso Miñón, en el caso de privados de libertad sin condena. Bueno, este tema actualmente, ya desde el año 2016, se encuentra en la Corte Suprema, que aún no se expidió sobre la cuestión sustancial. Es cierto que durante todos estos años se fueron presentando proyectos de leyes en la Cámara de Diputados para contemplar esta situación, pero ninguno ha tenido un avance considerable. Incluso en marzo de este año, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó también un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para que las personas privadas de libertad con condena accedan de una buena vez a su derecho al sufragio universal. Bien, consideraciones finales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el sufragio, además de un derecho de naturaleza política, es una función constitucional y su ejercicio un poder de la comunidad nacional, es decir, una competencia constitucional dentro de los límites y bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado.
Por un lado, los maestros del derecho constitucional se han expedido en igual sentido al señalar que todo lo relacionado con el régimen electoral hace a la sustancia misma del Estado constitucional y que un sistema electivo deficiente puede hacer fracasar la más perfecta constitución quebrando en su misma base las instituciones populares. El debate que hoy presenta la Argentina en torno al derecho de voto a los condenados tiene su punto de partida en la protección de principios fundamentales del Estado constitucional de derecho, como el de la universalidad del sufragio, en su artículo 37, el de igualdad, artículo 16, el de la dignidad de la persona, que apunta en lo que aquí respecta a la reinserción a la sociedad de los individuos que se encuentran cumpliendo una condena, artículo 18, y a la posibilidad de que estos puedan ejercer de manera plena y sin obstáculos la libertad de expresión que se materializa en la efectiva participación del debate político a través de su voto. Al respecto, la Corte Suprema ha dicho que cualquier otro sistema que no apunte a la universalidad del sufragio niega la igualdad de los ciudadanos y, a diferencia del sufragio restringido, su función es hacer posible el gobierno del pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. La historia, la de nuestro país y las de muchos otros, muestra la lucha por su consagración plena y el sucesivo abandono de clasificaciones que, como vimos, reparaban en el sexo o en el estado o la condición del elector. El derecho a votar libremente por un candidato de su propia elección es de la esencia de una sociedad democrática y toda restricción de ese derecho golpea el corazón del gobierno representativo. Desde la Ley Sáenz Peña se constituyó un significativo avance civil en la construcción de la democracia representativa diseñada en nuestra Constitución histórica, en tanto la reforma constitucional de 1994, la más importante y extensa de nuestra historia, a mi entender, fue también una muy importante reforma política en dirección a una democracia participativa cuyas consecuencias se reflejan en una mayor equidad de los procesos electorales. Para ello, al implementar el carácter universal del sufragio, se ha inspirado normas que extendieron luego la composición del cuerpo electoral, como ocurrió, como vimos, con la participación de la mujer, con el voto de los argentinos residentes en el exterior, con el voto de los detenidos sin condena, con el voto joven, de los jóvenes a partir de los 16 años, entre otras acciones tendientes también a suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo la participación electoral. Hamilton, en una de sus obras, explica certeramente que para que una democracia que adhiere al principio justamente del sufragio universal como ideal normativo, es decir, una democracia inclusiva, el sufragio es atribuido en principio a todos, y lo que debe justificarse es la expulsión de un sujeto o grupo de sujetos de ese círculo de titulares. Es un hecho que cuanto más pluralista y participativa es la democracia, mayor legitimidad habrá en las decisiones, puesto que las necesidades individuales se identificarán con el interés de la comunidad. Y esto fortalece y mejora cada vez más la calidad del sistema democrático. Siguiendo este criterio, el voto es un medio para expresarse y resulta especialmente necesario cuando la persona está privada de su libertad, al ser uno de los pocos canales abiertos para que aquellos individuos que sufren la máxima restricción que puede imponerse en un Estado de Derecho puedan influir en la vida de la comunidad a la cual pertenecen. La prohibición de votar a los condenados atenta contra su dignidad al excluirlos de la posibilidad de participar en el debate político por no considerarlos como sujetos capaces de emitir una opinión válida y a la vez constituye un agravamiento de sus condiciones de detención. Al igual que el resto de los ciudadanos, entiendo que ellos tienen el derecho a elegir a los candidatos que mejor expresen sus preferencias e intereses
sin que podamos dudar en modo alguno de la calidad de los motivos con los que formularán tales elecciones ni en su capacidad para hacerlo. Como cualquiera de nosotros, ellos pueden querer expresar algo respecto de la conducción de los asuntos públicos que afectan su futuro, sus bienes, la educación de sus hijos, o incluso las políticas penitenciarias que los afectan directamente. De ahí el lugar eminente que los derechos de participación política tienen en la articulación de la democracia representativa, cuya esencia radica en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y elegir libremente a sus gobernantes. Es así que se recoge una tradición institucional que remonta a los primeros inspiradores de la Constitución Nacional, entre quienes no es ocioso mencionar a Esteban Echeverría, cuando predicara que la raíz de todo sistema democrático es el sufragio, sin cuyo reconocimiento no hay pueblo ni instituciones populares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por esa exposición realmente muy completa, interesantísima. Sin duda que el tema del voto de los condenados es un debate constitucional y convencional muy interesante, con argumentos muy sólidos, la verdad, para argumentar en contra de esa restricción con carácter absoluto. Así que realmente es un tema para pensar y analizar. Tenemos un par de preguntas en el chat. Las voy a leer en voz alta, así las podemos compartir. Acá preguntan en primer lugar, cuando te referís a la accesibilidad electoral, ¿a quiénes te referís específicamente y qué medidas se implementan en este campo? Bien, específicamente cuando yo me refiero a accesibilidad electoral, claramente está dirigido a personas con discapacidad permanente o temporal, adultos mayores, a personas gestantes. Y en cuanto a las medidas que hasta ahora se vienen implementando, que hacen y fortalecen a la accesibilidad electoral, bueno, en primer lugar tenemos la prioridad para votar. Acá las autoridades de mesas tienen que estar atentas, deben de facilitar esta situación para que las personas, por ejemplo, no hagan fila para votar. Después también está lo que se conoce como el voto asistido, para aquellos que tengan alguna dificultad para la emisión del sufragio, pueden ingresar al recinto de votación o al box, ¿no? Depende, con la asistencia del presidente de mesa o bien con alguna persona de su confianza. También está lo que se conoce como, y que en algún punto de la exposición lo mencioné, como el cuarto oscuro accesible, que se habilita en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Y por último también podemos mencionar como otra medida de accesibilidad electoral al apoyo para la firma del padrón. Muchas veces sucede que hay gente que va a votar, no tiene alguna dificultad para puede hacer dos cosas, o bien la autoridad de mesa utiliza lo que se conoce como una planilla guía, donde el elector con el tacto puede localizar dónde puede firmar, pero también aquellos electores que no saben firmar o no pueden firmar, está habilitado el presidente de mesa para firmar por él y deja asentada esa situación en el espacio de observaciones que tiene el padrón. Estas son las medidas principales que aportan un poco a la accesibilidad electoral. No sé si contesté ahí. Perfecto, yo creo que sí, pero cualquier cosa, estamos abiertos a las repreguntas también. También preguntan acá, en el derecho comparado, ¿cuál es la visión que se tiene en las legislaciones respecto al sufragio activo de los condenados y condenadas? Bien. Bueno, en el campo del derecho comparado, tanto legislativo como jurisprudencial, son muchos los sistemas que otorgan el derecho de voto a las personas condenadas. Es decir, que hay una mirada positiva de esto. En España, por ejemplo, tras la entrada en vigor del Código Electoral de 1995,
ya el legislador ahí español elimina, creo de manera acertada, la privación del derecho de sufragio activo como consecuencia de una sanción penal. También, que yo recuerde, la legislación francesa prevé el voto por poder de los detenidos que están en forma provisoria y de los condenados a penas que no llevan aparejada una incapacidad electoral. Y así, similares criterios se fueron reproduciendo por supuesto, cada una con sus particularidades, ¿no? Pero tenían la misma mirada en Bélgica, en Italia, en Portugal. Y después, ya para salir un poco de lo europeo, también en el ámbito americano tenemos, por ejemplo, Puerto Rico. En Puerto Rico, recuerdo que en el 2015 la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que eliminaba de manera prospectiva el derecho a voto de los confinados. México también, especialmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, había señalado ya que la suspensión de los derechos políticos era innecesaria y desproporcionada si se atiende justamente al régimen de derecho penal basado en la readaptación social del individuo. Y también, igual criterio siguió Costa Rica, principalmente la Corte Suprema de Costa Rica ya hablaba directamente de la obligación del Estado de universalizar el proceso electoral, facilitando el mayor número de personas y de ciudadanos para efectivamente la acción. Pero sí, la visión es positiva, tanto en Europa como en América. Bien, perfecto. La tercera pregunta que tenemos en el chat es, ¿por qué la Cámara Nacional Electoral no puede incorporar al padrón a los condenados si ya cuenta con un registro de electores de privados de la libertad? Bueno, un planteo similar se había discutido en su momento e incluso se había judicializado este cuestionamiento. Pero la verdad es que es imposible de hacer. Al menos es imposible sin que el poder legislativo, en ejercicio de sus atribuciones, que le son propias y exclusivas, recordemos el artículo 77 de la Constitución, sancione un nuevo marco reglamentario. Es el mismo criterio que siguió la Corte y que estableció la Corte cuando resolvió el caso de los privados de libertad sin condena. Y después otro punto que me parece que también refuerza esta idea de que no se puede, porque se haya declarado una inconstitucionalidad, incluir a los condenados al padrón, porque hay una cuestión muy específica. Acá, cuando se declara la inconstitucionalidad, el propio fallo habla exclusivamente del sufragio activo de los condenados. No habla de la posibilidad de que estos puedan ser votados o puedan ocupar cargos partidarios. Entonces es un problema, porque cuando uno incluye a alguien a un padrón electoral, lo que se está haciendo es habilitar para, no solo para que sufraga, sino también para la oficialización de precandidaturas y candidaturas a cargos públicos selectivos nacionales como para el ejercicio de cargos partidarios. Entonces, de esta manera, la incorporación al cuerpo electoral de estas personas afectadas por las normas que fueron cuestionadas judicialmente exigiría cuanto menos un tratamiento registral especial, que no está previsto en el régimen general de la legislación vigente, ni mucho menos privados de libertad, que se refiere exclusivamente a la situación de los ciudadanos procesados por prisión preventiva. En síntesis, si se realizaría esta incorporación antes de que el Congreso de la Nación revise la regulación vigente relativa al derecho al sufragio de los condenados, el Poder Judicial creo que claramente estaría invadiendo la esfera de las atribuciones que la Constitución Nacional reserva al Poder Legislativo, con obvia afectación al principio de la división de poderes. Clarísimo, Paula.
Bueno, muy, muy interesantes las preguntas y obviamente completísimas las respuestas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o comentario adicional, lo puede hacer en el chat o directamente tomar la palabra. Bueno, mientras tanto voy a agradecer a la doctora Paula Suárez nuevamente, también al doctor Gonzalo Linares en su calidad de coordinador, al doctor Emilio Lozada, que está conectado, que hace mucho que no nos vemos presencialmente, saludamos así a la distancia, prestigioso profesor de la Facultad de Derecho, al doctor Federico Lichavi, que vi que cuando a los minutos que habíamos iniciado, bueno, y hay muchas amigas y amigos que siempre nos acompañan en este seminario sobre participación política inclusiva. Si no hay ninguna pregunta más en el chat, viste, considerando que es viernes, podríamos entonces, si les parece bien, terminar con este encuentro. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, sigan cuidándose y nuestra próxima actividad la vamos a difundir como siempre por los medios que nos da la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Paula, de nuevo, y bueno, que muchísimas gracias a ustedes y un afectuoso saludo y un gran reconocimiento a mi maestro de Derecho Constitucional, el doctor Lozada.